En la carpeta que les dieron tienen unas hojas con el título Orígenes, homilías griegas sobre los salmos. Digo esto ahora porque al final, si no, se nos va, cuando salimos nos desparramamos. La idea es que todos los días, a partir de mañana, después de la segunda hora, es decir, la última hora de la mañana, sea de lectura personal, ¿no? Que cada uno, no vamos a hacer trabajo en grupos porque son muchos y nos vamos a desparramar demasiado. Podría ser útil, pero todo no se puede. Esta idea la utilizamos, este método, lo utilizamos en el curso que hicimos en Santa Escolástica en julio y fue bueno. Entonces, lo que yo les propongo es, lean personalmente este texto. Ahora explico un poquito antes de seguir qué es lo que les proponemos leer. Lo tienen, subrayan, es para ustedes personalmente. Busquen un lugar y con tranquilidad lo leen y lo reflexionan. Y después lo vamos a ir compartiendo, ¿no? en las mañanas, a partir del miércoles. Le vamos a dar un rato cada mañana. Lo que ustedes leyeron, los aportes que van encontrando. La intención es esta. En los años 70 del siglo pasado, el padre Mauro Mattei, del monasterio de las Condes, muchas veces visitaba nuestras comunidades y nos daba cursos de historia y espiritualidad monástica. Era un servicio que él lo hacía con mucho gusto y con mucho cariño. Era uno de los monjes más preparados para este tema. Y en algunas ocasiones hemos trabajado juntos, hemos escrito algunos artículos juntos. Este trabajo que él hacía, a mí me impactó la primera vez que nos vino a dar un curso, que nos dijo, bueno, primera lectura que hay que hacer es de Orígenes, la homilía sobre los números. Si no leen ese texto, no van a entender qué es la vida monástica cristiana. Entonces nos propuso leer las homilías sobre los números de Orígenes. Este texto, originalmente escrito en griego, se perdió, está traducido al latín. Está publicado en cuadernos monásticos. Por si les interesa, les doy el dato. Dice, lo voy a poner acá, así lo tienen, pero no lo vamos a leer ahora, ¿no? Es la homilía 27 sobre el libro de los números. Y está en cuadernos monásticos 124 y 125 del año 1988. La traducción es de un antiguo trapense monje benedictino, un hereje, igual, el padre Roberto Peña. Él hizo el trabajo. Bueno, yo ahora les propongo algo que estoy haciendo en este último tiempo. En este siglo, hace poco, se descubrieron en una biblioteca en Alemania unos manuscritos que contienen homilías en griego de Orígenes. Fue algo totalmente sorpresivo e inesperado. Los alemanes han sufrido mucho porque lo descubrieron una italiana. Para colmo de Nápoles. Una profesora que fue contratada, una especialista, ¿no? Fue contratada para hacer el catálogo
actualizar el catálogo de los manuscritos de la biblioteca alemana. Y haciendo el catálogo, le llamó la atención que había unos manuscritos, cosas raras, que estaban escritos por detrás, tenían escritura por detrás. Entonces empezó a leerlos con detención y le pareció, estaban en griego, que podían ser de algún autor de los primeros siglos. Y ahí consultó a un especialista italiano también, Lorenzo Perrone, de la Universidad de Bolonia, que es un gran conocedor de Orígenes y que ha hecho la edición, y realmente eran de Orígenes. Son un grupo de homilías sobre los salmos, que son de Orígenes. Entonces yo les propongo leer una de esas homilías. Ustedes van a ver que cada párrafo de la homilía está precedido por una pequeña introducción que está en letra más pequeña también, para la redundancia. Es breve, para ayudar, ¿no?, a la lectura. ¿Por qué esto? Bueno, porque el monacato cristiano de los primeros siglos, hasta San Bernardo incluido, es netamente origeniano. Si ustedes no conocen Orígenes, no van a entender muchos de los temas del monacato cristiano. Acuérdense de San Bernardo, en las homilías sobre el Cantar de los Cantares, sigue mucho a Gregorio de Niza, que es un origeniano, ¿no? La herencia de Orígenes fue fundamental en la iglesia primitiva, con muchos problemas, porque en algún momento fue acusado y condenado como hereje. Entonces eso distorsionó todo el proceso de recepción. Pero respecto al monacato, ya en el siglo III, él toca todos los temas importantes para nosotros de la vida monástica cristiana, de una manera un poco diferente a la que encontramos en la Regla, evidentemente, ¿no? Pero los toca a todos, y los toca siempre a partir del texto de la Escritura, o de textos de la Escritura. Él está con los salmos, los está comentando a la gente que venía a escuchar la liturgia de la palabra, y él comentaba estos textos de los salmos. Él comentó más de una vez los salmos. Era un hombre con una preparación impresionante, y estas homilías no solamente lo muestran como un hombre muy preparado, sino que tenía una relación personal con el Señor muy fuerte. Mi Señor Jesús, mi Señor y Salvador, repite muchas veces. Yo les adelanto, tiene un tema o dos que son espectaculares, que son para nosotros muy importantes. El Señor que camina y se pasea adentro nuestro. Ese tema es fantástico, y Él ya lo tiene. El Señor no solamente quiere habitar, quiere caminar y quiere pasearse, ¿no? Y después tiene todo el tema de la relación nupcial, tan fuerte en los padres cistercienses, ¿no? El tema de la relación alma-Cristo, ¿no? Esta relación nupcial del alma con Cristo. Y saca a relucir, van a ver una expresión, dice: el gran problema es que tenemos un antiesposo. Un antiesposo. El antiesposo es el maligno, que estropea la relación nupcial, porque pretende ser también él esposo, pero hace desastres. Entonces lo llama el antiesposo, ¿no? Bueno, y hay otros temas que ahí van a encontrar. Otro tema también importante es cantar y salmodiar. Ese es otro tema. Como todos los padres, él dice siempre que es más importante salmodiar que cantar. El canto distrae.
salmodia no. Y mejor que la salmodia es la oración sin palabras. Pero esa es ya la oración pura. Pero también esto es parte de la tradición cisterciense. Lo cuentan también ustedes los padres. Es decir, hay toda una riqueza que Orígenes tiene que es como premonástica. Es la base de lo que después vamos a encontrar en los autores. Ahora vamos a ver un poquito más por qué después aparece en muchos de los padres monásticos. Vamos a ver eso. ¿En el sentido de que es bíblico, es premonástico? En el sentido que es bíblico y toca los temas que encontramos en los autores monásticos. Toca los temas que después aparecen, ¿no? En los autores monásticos. Tanto en los de los primeros siglos como en los de la Edad Media. Los padres cistercienses. Un capítulo que, bueno, acá voy a tener que repetir, acá sí que me disculpo, que es fundamental, ya lo vimos con las hermanas acá, para la comprensión de la regla de San Benito, es el capítulo 73. Un primer punto que tenemos que manejar para ir armando el ordenamiento de la regla de San Benito un poco orden porque es la mejor traducción de la palabra latina dispositio, disposición, cómo San Benito le dio un ordenamiento a la regla, un orden, una forma, ¿no? Entonces, en ese orden hay un prólogo y hay un epílogo, que actualmente es el capítulo 73 de la regla. Ellos siguen, en general los padres, San Benito, siguen ciertas formas de pensar que recibían cuando estudiaban, ¿no? Básicamente retórica, oratoria, era todo un ordenamiento de la mente para exponer un tema. Acuérdense que ellos no escriben, no tienen computadoras, no tienen lapiceras, ellos dictan. Todos los autores dictaban, no escribían, ¿no? Dictaban, ¿qué quiere decir? Había alguien que tomaba nota taquigráficamente, lo que ellos iban dictando, ¿no? Después esas notas taquigráficas se pasaban a las letras del alfabeto, esa era otra persona, y lo tercero era reproducir el texto, ¿no? Es decir, se hacían X cantidad de copias. O sea, no era algo como hoy que en la imprenta uno hace 1000 ejemplares, hacían un número determinado de ejemplares que después se iban copiando a través del tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que era un proceso muy costoso económicamente. Los autores caso de Orígenes, San Agustín, o que escribían mucho, o tenían un mecenas que les pagaba, o, caso de Agustín, tenía esclavos que eran los monjes, ¿no? Que trabajaban para él, claro. Es decir, tenía un equipo de gente que no tenía que pagarle. Los mecenas le pagaban todo este equipo, el taquígrafo, que a veces eran más de uno. Ellos no tenían, ¿qué hacía el taquígrafo? Tenía tablitas de madera enceradas. Entonces iba anotando todo con signos, después que lo pasaba, le sacaban la cera, volvían a poner cera y lo podían usar de nuevo, ¿no? Otro problema es que o tenían que usar papiro, en el caso de Oriente sobre todo, o en Occidente usaban pergamino. ¿El pergamino qué son?
cueros, ¿no? Yo expliqué a las hermanas que para hacer una Biblia, está calculado por un especialista, mataban 300 corderos y se los comían, evidente, ¿no? Pero era todo un trabajo, porque no era simplemente que sacaban el cuero, había que prepararlo para poder escribir después. Era un trabajo de equipo, ¿no? Si a uno le interesa, hay un texto escrito hace poco, muy bien escrito, sobre cómo lo recibieron ustedes. Sí, de un español. El infinito en oculto. El infinito en oculto. Sí. No, este es otro. Pero bueno, ahí hay varios, ¿no? Pero hay otro de un español sobre los pergaminos, ¿no? Entonces, era todo un trabajo que había que hacer muy cuidadoso y necesitaban todo un esfuerzo que tenían que poner. Entonces, ellos cuando dictan tienen un orden, no andan viendo para qué lado, ¿no? Como nosotros podemos borrar, en el orden siempre había un prólogo o una introducción y una conclusión. En este prólogo normalmente indicaban el alcance de la obra, qué es lo que yo quiero hacer con esta obra, qué es lo que yo quiero transmitir con esta obra, ¿no? Y cómo la redacté, qué tipo de autores son mis fuentes, ¿no? Ellos no lo citan como hacemos nosotros a pie de página, cada autor, sino que tienen el conjunto, roban en conjunto, digamos, ¿no? No había derecho de autor en aquella época, entonces algunas veces ni dicen a quién se lo sacaban. Ahora, San Benito en el prólogo no dice nada de esto, porque en el prólogo él transmite un sermón de inicio de noviciado. Es una exhortación, el prólogo es una exhortación, muy relacionada, vinculada con lo que sería una catequesis bautismal, ¿no? O prebautismal, probablemente una catequesis bautismal, que encontramos mucho más desarrollada en el maestro. El maestro tiene largamente. Entonces, ¿en qué consistía la catequesis bautismal? Hoy lo sabemos. ¿Cuáles eran las dos enseñanzas que le daban al que se iba a bautizar? ¿Qué le decían? La fe, sí, primero, instruirlo en la fe y la oración. Es lo que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica es obra de 3 cardenales que dirigieron todo. 2 ya fallecieron y uno vive en el monasterio de la Hermana. El Benedicto, el cardenal Ratzinger, el cardenal Medina, de acá de Chile, y el cardenal Karlich, que tiene 98 va a cumplir, que vive ahora en el monasterio de la Hermana. Está lúcido todavía, que es el último del equipo, ¿no? Ellos hicieron un trabajo en conjunto y añadieron una tercera parte, que en el catecismo era la primera, las condiciones morales, es decir, las actitudes que había que tener en la vida para poder recibir el bautismo. Por ejemplo, para poder bautizarse, uno no podía fabricar ídolos. Había mucha gente que vivía fabricando ídolos, y era un muy buen negocio, pero yo para ser cristiano tenía que parar la fábrica de ídolos. No puedo seguir viviendo de eso. Entonces había varias actitudes de este tipo que había que... Entonces, San Benito se limita a lo estrictamente monástico. El prólogo es una exhortación para alguien que quiere llegar al reino, que es nuestra meta, quiere llegar al reino y le indica cómo. Sería hoy, todos queremos llegar al reino. Cada congregación, cada forma de vida tiene su medio. Para nosotros el medio es la pureza de corazón. El carisma benedictino es la pureza de corazón. Eso lo tienen claro, que ya lo saben, hace falta repetir. A veces algunos dicen que carisma benedictino es rezar y trabajar. Y por supuesto el laico salta
Pero padre, eso yo lo hago todos los días. Así que no me venda dulzones. Dígame la verdad, ¿cuál es su carisma? Entonces, el carisma es una bienaventuranza, la pureza de corazón. San Benito eso lo plantea en el prólogo. Esto es lo que usted tiene que hacer en el monasterio. Pero es en el epílogo donde él explica qué quiso hacer y con qué medios lo hizo. En el epílogo es donde lo explica. En el capítulo 73. Ahí conviene volver a leer esto. Acabo de repetir, pero es necesario porque se une a lo que yo decía de una regla origenial. Dice, hemos escrito esta regla, capítulo 73, para que observándola en los monasterios manifestemos tener alguna honestidad de costumbres o un principio de vida monástica. Acá ya dice claramente un principio de vida monástica. Versículo 1. Y lo aclara, versículo 8, porque después hace un paréntesis para explicar cuáles fueron sus instrumentos. Entonces, uno es un principio de vida monástica, la regla. Versículo 8, 73, 8. Quien quiera que te apresuras hacia la patria celestial, de nuevo, el reino, practica con la ayuda de Cristo. La regla no es semipelagiana, ese es un invento, es una palabra que no existía en el periodo patrístico, ¿no? Cualquiera entonces, quien quiera que te apresuras hacia la patria celestial, practica con la ayuda de Cristo, la gracia es fundamental, esta mínima regla de iniciación. San Benito considera que su regla es una mínima regla de iniciación. Esto lo acaba de volver a retomar el padre Gerard en un artículo en Colectania, el redactor jefe, digamos, ¿no?, de Colectania, donde él dice que la regla tiene una relación muy cercana con lo que sería la vida práctica, la purificación, el inicio de nuestra purificación o renovación. Es decir, ¿qué me propuse? Dice San Benito, una mínima regla de iniciación para la vida monástica, un principio de vida monástica. No acaba todo con esta regla. ¿Qué utilizó para escribir la regla? Versículo 2. Para el que corre hacia la perfección de la vida monástica están las enseñanzas de los santos padres, cuya observancia lleva al hombre a la cumbre de la perfección. Y aclara, santos padres. ¿Cuáles santos padres? Puede preguntarse uno. Versículo 3. ¿Qué página, qué sentencia de autoridad divina del Antiguo o del Nuevo Testamento no es rectísima norma de vida humana? Por tanto, la Escritura, ante todo y sobre todo, la Escritura es el fundamento de la regla. No es primero la regla, después la Escritura, ¿no? Primero la Escritura y después la regla. Primero el Evangelio, por eso, primero el Evangelio, después la regla. Primero los salmos, después la regla. Pero la regla nos ayuda a profundizar la Escritura, porque San Benito escribe con el Antiguo y el Nuevo Testamento como rectísima norma de vida humana. ¿Qué es rectísima norma de vida humana? Es una transposición cristiana de la Torá. La Torá es la instrucción de vida. Es la ley. En el judaísmo, la Torá es la instrucción de la ley. ¿Cómo yo tengo que vivir? Es una transposición. Hoy estamos viendo toda esta riqueza que no hay que perderla de vista
de cómo nosotros tenemos muchas herencias no explícitas, tal vez, del judaísmo en nuestra tradición monástica. Entonces, San Benito dice, yo primero quiero que ustedes conozcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Evangelio claramente en el centro. Segundo, ¿qué libro de los santos padres católicos no nos apremia a que por un camino recto alcancemos a nuestro Creador? Volver, capítulo 7, Salmo 130, volver a la intimidad con nuestro Creador. La regla tiene como meta ya llevarnos a la intimidad con nuestro Creador, que yo restablezca confianza con Dios Padre. Hay que recuperar, porque es sano, la relación con cada una de las personas de la Trinidad. Por una serie de motivos, la tradición occidental gusta más hablar de Dios, ¿no? Cuando uno en la catequesis, con algunos niños que ya van conociendo, pregunta, ¿no? Usted, a los niños, ¿usted cree en el Padre? Sí, el Padre es Dios. ¿Y Jesucristo? Y ahí, y el hermano, el amigo, ya no está tanto en la categoría de Dios. ¿Y el Espíritu? No tengo ni idea. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados hemos empezado, estamos en los primeros albores, ¿no? ¿Puedo yo rezarle al Espíritu? Por supuesto. No hay ningún problema. Al contrario, ¿no? Van a ver que Orígenes habla mucho de que el Espíritu es el que hace el desastre interior, ¿no? ¿Dónde encontramos esto en el Nuevo Testamento? Juan, capítulos 13 y siguientes, que les machaca una y otra vez, cosa que no entendieron. Miren, el Espíritu, todo el tiempo les dice lo mismo, hasta que es aburrido. Muchos se cansan de esta lectura al final del tiempo de Pascua, ¿no? Empiezan a poner nerviosos. No. Y la intención es muy clara, ¿no? Es un método muy rabínico, ¿no? Por la repetición va a entrar, ¿no? El Espíritu. Entonces, ¿qué libro, dice, de los santos padres católicos no nos apremia a que por un camino recto alcancemos a nuestro Creador? La intimidad con Dios nos ayuda también los libros de los santos padres católicos. Pero Benito se toma versículos 5, 6, el atrevimiento de decir qué autores él prefiere, qué autores tienen que, o deberíamos nosotros darle preferencia en la lectura. Yo lo leo tal cual está y después se lo acomodo. Dice, versículo 5. También las colaciones o conferencias de los padres, las instituciones y sus vidas, vístase hoy, como también la regla de nuestro padre San Basilio. Acá él nos propone 4 autores en el epílogo, 4 santos padres católicos, y tiene un quinto oculto, ¿no? Acá usa mucho lo del amigo oculto, ¿no? Tiene un quinto amigo oculto, San Benito. De los padres católicos, en orden, podríamos decir así, cronológico, cita uno, el único autor que aparece con nombre, San Basilio. San Basilio. 399, la muerte. Y en concreto, él dice la regla de nuestro padre San Basilio, que él conocía en latín, en una traducción latina. Basilio, junto con Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza, conocidos como los padres capadocios, hicieron un gran trabajo que fue una selección de textos de Orígenes
para mostrar cómo se debe entender al interno de la Trinidad la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Que fue la afirmación del Concilio de Constantinopla, lo que hoy conocemos como credo niceno-constantinopolitano, 325-399. Entonces, Basilio es claramente un origeniano. Segundo autor que cita, sin nombrarlo, colaciones que le gustaban mucho a San Benito. ¿Por qué sabemos que le gustaban mucho? ¿Por qué? Exacto, porque dice que las tenemos que leer antes de ir a dormir, ¿no? Antes de completas, antes de ir a dormir. Entonces, las conferencias, que son de Casiano, de Juan Casiano, y las instituciones, que también son de Juan Casiano. 434, 435 es la muerte. Otro origeniano, claramente origeniano. Entonces San Benito estaba bien imbuido de toda esta espiritualidad, llamémoslo así, y lección origeniana. Hoy ya muchos autores dicen claramente el padre de la lección divina cristiana es Orígenes. Ya lo afirman directamente así. El padre de la lección divina cristiana es Orígenes. En las homilías sobre los números que le puse ahí en el prólogo van a ver cómo él propone, ¿no?, la lección divina. Y finalmente, tercero, dice las vidas de los padres. Vite Fátima. Acá se ha discutido mucho. Hoy, en general, se acepta que se trata de los apotegmas. En la colección que llamamos sistemática, ordenada por temas. Los apotegmas, traducción latina, que San Benito conoció y que lo tenía muy impactado a Benito. Benito, por ejemplo, dice, el vino es impropio de monjes, porque leían los apotegmas. Pero como no se los puede convencer, que por lo menos no tomen hasta la saciedad, ¿no? En los apotegmas leía que los monjes del desierto se rezaban 250 salmos en un día. Pero como nosotros somos débiles, por lo menos hagámoslo en un tiempo un poco más amplio, una semana, ¿no? Entonces, tenía ese impacto que le habían causado los apotegmas. Los apotegmas son colecciones de los dichos de los padres que se fueron juntando y reuniendo, pongámosle como una fecha más o menos próxima a San Benito, primera mitad del siglo VI. Pongan 550 para que les quede más claro. 550. Entonces tenemos 399, 434, 550. Los dos primeros claramente son de tendencia y de formato origenial. Esto para nosotros es importante porque San Benito nos revela cuáles son los puntos fuertes sobre los cuales él asienta su enseñanza. O sea, su regla tiene como fundamento tres autores: Basilio, Casiano y uno que no conocemos porque no sabemos quién hizo las colecciones de los padres. No sabemos quién. ¿Quién o quiénes? Esa no. Y después está lo que yo dije, el amigo anónimo, que nunca lo cita, pero lo utiliza. ¿Quién es el amigo anónimo? ¿Quién? ¿Quién? San Agustín. San Agustín nunca lo cita, pero los capítulos 67 al 72 están muy marcados
por la regla de San Agustín. Y también toda la sección, los capítulos 33, 34, también tienen la marca de la regla de San Agustín. ¿Cómo? 33, 34. Los capítulos sobre todo de donde San Benito habla, que es un tema que le gusta mucho a San Agustín, de la propiedad privada y si los monjes y de si todos deben tener igualmente lo necesario. Esos son netamente agustinianos. Fíjense entonces, acá tenemos algo muy importante, porque tal vez uno dice, bueno, me cuesta un poco la regla de San Benito, yo quisiera tener más claro dónde están algunos de los temas que él desarrolla, pero dónde los saca. Yo dije, por ejemplo, la pureza de corazón. ¿De dónde saca esto? ¿No? ¿De dónde? No. Cassiano en la conferencia primera. ¿No? Después, San Benito muchas veces le dice al abad, etcétera, a los oficiales, cuidado, sea discreto, no mate el rebaño en un día, no se exceda, lo que el monacato primitivo se llama la vía real. La vía real. ¿Dónde está esto de la vía real, de la discreción? Cassiano, ¿no? Conferencia segunda. ¿No? Discernimiento. La vía real es la vía de medio, ni mucho ni poco. ¿No? Nosotros siempre nos gustan los extremos, ¿no? O todo o nada, pero en medio no. Entonces dice, haga ayuno, pero no haga ayuno 4 días y después se coma hasta los muebles. ¿No? Entonces, los excesos no ayudan a nadie, ¿no? Al revés, le pueden estropear la salud a alguien, ¿no? Cassiano insiste mucho en este tema, el discernimiento, y San Benito lo tiene muy claro. Otro punto importante, en la regla de San Benito nos falta muchas veces, o echamos en falta, una teología de la vida comunitaria. No encontramos un texto que sea una reflexión desde la Escritura, desde la fe, sobre qué es la vida en común, qué consiste la vida en común, ¿no? ¿Por qué San Benito no lo trae esto? Porque el capítulo primero es pobre en este sentido, ¿no? Y en ningún capítulo, tal vez en el 72, poquito, él desarrolla este tema, ¿no? Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar este tema para profundizarlo? La cuestión tercera, de la regla de San Basilio, ¿no? La cuestión tercera de la regla de San Basilio, Basilio, en esa cuestión tercera, que está en castellano, tiene un desarrollo muy importante sobre la teología de la vida comunitaria, que se basa fundamentalmente en 1 Corintios 12:13, ¿no? El símil del cuerpo. Todas las partes de nuestro cuerpo son necesarias. Ese es un punto que Benito lo tiene también, pero más implícito que explícito. No hay, en el monasterio, no hay mejores ni peores, ¿no? Y nadie tiene precedencia porque tenía dinero o tenía títulos, todo eso lo elimina. ¿Cómo es el orden de la comunidad? El que llegó a primera hora está antes que el que vino después. Y cada vez que tiene que Benito, que el abad tiene que tocar el orden de la comunidad, Benito le dice, cuidado, cuidado con lo que hace, porque puede tener un problema grave, ¿no? O sea, se lo alerta, lo puede hacer, puede haber motivos, pero tenga cuidado, ¿no? Entonces, no hay un prejuicio social ni económico. Entonces, 1 Corintios, y después la caridad, 13, 1 Corintios 13, la caridad. En la vida comunitaria prima la caridad.
Y para que quede más claro, Basilio recurre a otros 3 textos de la Escritura. Uno es evangélico, el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Ahí Basilio dice, ¿cuál es el modelo por excelencia de la caridad expresada en el monasterio? Yo soy esclavo de mi hermano. Porque Jesucristo hace eso, lava los pies, trabajo de esclavo. ¿No? Dice, y les dice, hagan lo mismo que yo hice. ¿No? Y le resultó horrible. Y el único que se animó, porque era rápido para salir, Pedro. No, a mí no. A mí no. No, como diciendo, usted no puede hacer eso. Usted es el rabí, el maestro. ¿No? Usted nos eligió, usted es el jefe acá. ¿Cómo va a hacer eso? Y dice, si no lo hago, quedan fuera. No, entonces todo. Ahí basta con los pies de Jesús, ¿no? Entonces, ese primero. Segunda, el Salmo 132. Qué bueno vivir los hermanos unidos. Es un ungüento precioso que baja por la barba. ¿Qué figura es el ungüento en la Escritura, en la tradición nuestra? El Espíritu. ¿No? En lo que ablanca, lo que hace posible la vida comunitaria es el Espíritu. El ablandador es el Espíritu. O póngale, por un ejemplo más fácil, suavizante de ropa. El Espíritu suaviza. Vieron que ahora dice que no hay que usar mucho, ¿no? Pero hay que usarlo, ¿no? A veces. Entonces, el Espíritu hace eso, es el ungüento. Pero eso está muy claro en el sacramento de la confirmación, ¿no? Es el Espíritu con el Crisma, ¿no? El Espíritu. En los sacramentos de iniciación, el bautismo, Santo Crisma, después se repite el Crisma en la confirmación y después la Eucaristía, la mesa común. Entonces el tercer texto, Hechos 2 y 4, tenían todo en común. Hechos capítulos 2 y 4, tenían todo en común. Ese es el fundamento bíblico de la vida comunitaria. Esa es la reflexión teológica. Y lo llamativo es que Basilio hace esta reflexión a partir de una pregunta. Le preguntan, ¿qué es mejor? ¿Vivir en comunidad o vivir solo? Y Basilio dice, mucho mejor vivir en comunidad. Vivir solo lo menos posible, para pocos. Este también da un fundamento de por qué, en general, sobre todo en Occidente, se ha dejado un poco en segundo término, ¿no? La vida eremítica. Hasta ahora, por primera vez en la historia, aparece ahora este documento sobre la vida eremítica, las condiciones de la Sagrada Congregación para los religiosos. Hay este documento sobre la vida eremítica que publicamos en Cuadernos, que es muy bueno el documento y se remite a toda la tradición sobre vida eremítica en la Iglesia. Pero Basilio dice claramente que lo habitual, lo mejor, es la vida comunitaria. ¿Y eso es la cuestión 3 también? Sí, la cuestión es la cuestión 3 en la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Este documento es reciente? Sí, ¿Qué año? este año. Ese documento pasa algo, no está en castellano, salió en italiano, no he visto el texto latino, y en francés. Yo tengo la impresión, conociendo algunos aspectos, el Papa a mucho no le interesa. ¿No? Y lo dejó en sordina, lo aprobó, lo está aprobado evidentemente, y lo hizo el cardenal, que es franciscano de la congregación, con un grupo especialista. Pero ayuda sobre todo cuando que hay personas que no tienen la posibilidad de una vida eremítica en relación con una comunidad monástica, sino que quieren empezar.
Ahora hay muchos francotiradores de la vida eremítica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, jóvenes, hombres y mujeres, que estuvieron a lo mejor dilatando el ingreso en una congregación, en una orden, como hasta los 40, 45, y ya en esa edad se les hace muy difícil entrar en un monasterio donde les va a tener que vivir en comunidad y obedecer órdenes. Entonces surge esto, vida eremítica, ¿no? Y hay muchos casos, yo conozco varios casos, y se ve que empezaron a preocupar la aparición de tantos casos así como aislados. Entonces le han dado un documento, incluso tiene un texto al final, un texto litúrgico de consagración, una ceremonia, todo. ¿Con quién se hace? Con el obispo. Es el obispo el que tiene que cuidar, o podría ser con alguna comunidad de vida monástica. El problema es que el modo de ser nuestro, occidental, siempre privilegió mucho más la vida comunitaria, ¿no? Es más afín a nuestra realidad, eso por un lado. En cambio, por el otro lado, en Oriente sí siempre ha habido formas de vida eremítica. El caso muy notable es del Monte Athos. Monte Athos tiene comunidades monásticas, tienen pequeñas comunidades monásticas, que son las que ahora renovaron las grandes comunidades, y ermitaños. Y las tres formas, hay muchos monjes, por ejemplo, que en Oriente, ortodoxos se nota, se conoce, que hacen un tiempo de vida eremítica y después vuelven a la comunidad, después regresan a la comunidad. Un caso es San Silvano del Monte Athos, que es relativamente reciente en el tiempo. Bueno, esto para ejemplificar y ver claro dónde tenemos que ir si queremos profundizar en el texto de la regla de San Benito, ampliarlo, ver los fundamentos teológicos y bíblicos y teológicos. O sea, una lectura de la regla de San Benito que nos ayude a comprenderla más ampliamente es a partir de estos textos. Quien fue el que dio el puntapié inicial con esto y escribió mucho, fue ajustando ciertamente, fue el padre de Bogué, que ya falleció, un benedictino, y nos ha ayudado mucho en este camino. Falta mencionar un texto que tiene mucha importancia en los primeros 7 capítulos, que es la regla del maestro, ¿no? Pero la regla del maestro siempre ha sido, ahora menos, objeto de un debate. ¿Cuánto sí, cuánto no? ¿Es verdad que San Benito la utilizó? ¿No es verdad? Yo diría lo siguiente, ténganla en cuenta. No se compliquen la vida, ténganla en cuenta. Es útil mirar muchas veces la regla del maestro. Voy a poner un ejemplo. El capítulo primero, ciertamente tiene influencia el capítulo primero de la regla del maestro, pero el maestro se manda unos desarrollos antisarabaístas y antiquirómanos que son de terror, ¿no? Si alguien los leyó, larguísimos y con una cantidad de cosas hasta de mal gusto, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, manéjenlo con cuidado. Está bueno saber que la regla del maestro existe y que tuvo una cierta influencia para los capítulos 1 al 7. Pero para leyendo las reglas del maestro ahí uno se da cuenta de quién es Benito. ¿Cómo? De quién es Benito. Ah, sí, por supuesto. Por lo que deja de lado Sí. y por lo que dice. Exacto. Sí, eso es lo que todos estamos de acuerdo con ese punto, que si realmente la utilizó fue muy hábil y cortó donde él vio que la cosa... Bueno, y termino con una ayuda. A veces nosotros nos gustaría saber más quién, cómo era San Benito, qué clase de persona era. Uno le... Claro, tenemos los diálogos, sí, está claro. Los diálogos, ¿qué nos muestran? Si uno lee bien
los diálogos con cierta tranquilidad. Yo diría así, de fracaso en fracaso hasta el éxito total. La vida de Benito es de fracaso en fracaso, ¿no? Ahí uno ve cómo, eso que decía yo, el Evangelio. Usted dice, ¿por qué fracaso en fracaso? ¿Cuáles fueron los últimos 2 grandes fracasos de Benito? Primero, la destrucción de Montecassino. Sí, Santa Escuela. La destrucción de Montecassino le costó mucho. El padre de Bogué, haciendo un comentario muy lúcido, dice, se quebró psicológicamente cuando supo que su gran obra iba a desaparecer. Pero atinó a pedir que se salven los monjes, ¿no? Que se salven los monjes. Y Gregorio puede escribir la vida de San Benito gracias a los monjes que se salvaron y que él conoció y que se fueron a vivir a Roma y que les dio una de las basílicas para que vivieran allí, ¿no? Entonces, ese fue, para cualquier fundador que le diga, mire, el monasterio suyo no va a quedar. Bueno, todos sabemos que los monasterios no son eternos, pero bueno, que le pase al que sigue. A mí no. Bueno, y el otro tema es Santa Escolástica, ¿no? El fracaso con su hermana. Él creía que ya estaba, y le reprocha a la hermana, no vamos a quedarnos acá. ¿Y qué dice Gregorio? Que sí, era un hombre sabio, era bueno, pero no sabía amar, ¿no? Por eso yo creo que es válido, válida la afirmación, ¿para qué vengo al monasterio? Sí, para ir al reino de los cielos. ¿Y qué es la pureza de corazón? Lo dice Casiano, es aprender a amar, ¿no? Es eso. Uno viene al monasterio para aprender a amar. Es el gran trabajo de nuestra vida. Es el esfuerzo máximo, ¿no?, de nuestra vida. A uno, digamos, muchas veces le saldría más fácil el homicidio en la vida comunitaria. Homicidio piadoso, que dijo un hermano. Homicidio al fin, ¿no? Lo otro es más difícil, mucho más exigente. Es decir, porque uno, es lo del Juan 13, uno tiene que ponerse permanentemente al servicio y ponerse al superior se le exige ponerse en el lugar de, ¿no?, ese hermano que está sufriendo. Entonces, esos 2 aspectos marcan ya algo de su personalidad. Pero, ¿dónde en la regla? Hay 3 capítulos que uno de mis novicios llama Benito por Benito, que me parece muy bueno. Vamos a poner acá como algo. Benito por Benito, entre comillas. Vamos despacio. ¿Cuáles son? A ver, bueno, usted dice 64. ¿Cuál otro que se me ocurre? No, porque está el maestro. Está el maestro por ahí. Puede ser, pero no es tan Benito por Benito, ¿no? Los 7 primeros, ahí, no. Es Benito por Benito en tanto y en cuanto no es tan común en las reglas que aparezca la consulta comunitaria, ¿no? Pero usted sabe que al final el que decide es el abad, ¿no? En el derecho canónico, y ahora cuando estamos haciendo la modificación, hay una que es muy claro para en todos los aspectos que yo debo consultar al capítulo, pero no estoy obligado a hacer lo que dice el capítulo. No sé qué está claro. Yo debo, es obligación. Yo pongo siempre el ejemplo. Yo, superior, no puedo admitir a alguien a la profesión si no tengo el consentimiento del capítulo. Pero ¿qué pasa? Yo hago un capítulo. El capítulo dice que el hermano va a ser admitido a la profesión solemne. Y después yo me entero que el hermano estaba casado y tiene 5 hijos. Y había mentido. ¿Lo debo admitir? No.
O sea, no estoy obligado, ¿entiendes? Otro caso. Presento al capítulo una erogación de dinero para construir un edificio de 3 pisos necesario para la comunidad. Después que me dan el permiso, no tengo el dinero. ¿Yo puedo construir? No. No, si no pido al capítulo permiso para pedir un préstamo o recibir de otro lado, etc. O sea, no está obligado. Debe, pero no está obligado, ¿no? Entonces, eso es importante tener. Por eso digo que el capítulo 3, poco menos, porque Benito tiene claro que él toma la decisión. 64, ese también. Claramente, sobre todo, el directorio, ¿no? Segundo directorio de la abad. Ese, ciertamente. ¿Cuál otro ustedes dirían? 72. Está claro. Ese bien dicho por Benito. Y es la segunda redacción. Después mañana vamos a ver todo esto un poquito más ordenadamente. Es la segunda redacción donde hay mucha influencia de la lectura de la regla de San Agustín, que ha impactado por la regla de San Agustín y trabaja más el tema de la vida comunitaria. Hay uno que nunca lo menciona por el lugar donde está en la regla, siempre queda como, ay, pobrecito, el 27. El 27 es, tal vez, dicen algunos, el más Benito por Benito. El hermano excomulgado que el abad debe tratar con 2 formas netamente evangélicas: el médico, ¿no?, y el pastor. Y ahí entramos justo en el ámbito de la misericordia, de la filantropía, el amor de Dios por el hombre. Entonces, este capítulo 27 le hace tomar, Benito se muestra como un padre que sufre con el que sufre y le da las medicinas que necesita. ¿Lo vemos? Con esto cerramos. Hay que, cuando ustedes hacen esa lectura diaria, personal, entonces, y llegan a este capítulo, uno dice, me había olvidado que esto estaba acá, ¿no? Porque estos capítulos, realmente uno dice, lo salteo. Dice, cuide el abad con la mayor solicitud de los hermanos culpables, porque no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Mateo 9:12, está el Evangelio, ¿no? Por eso, use todos los recursos, como un sabio médico. Envíe sin pectas, como una palabra rara, enseguida clara. Hermanos ancianos prudentes, que como en secreto consuelen al hermano vacilante, lo animen para que haga una humilde satisfacción y lo consuelen para que no sea abatido por una excesiva tristeza. ¿Por qué no va a alabar? Porque ya está quemado a lo mejor. O sea, ya, la expresión ya no puede. Tuvo que decir algo muy fuerte y tiene que enviar a otro. Como dice el apóstol, experimente una mayor caridad. Y todavía agrega algo que muchas veces él insiste: recen todos por él. Y la segunda imagen debe, versículo 5, extremar el abad la solicitud y procurar con toda sagacidad e industria no perder ninguna de las ovejas confiadas a él. Debe ser un muy buen pastor. Fíjense que esto viene en la línea de lo que viene insistiendo casi desde el principio del pontificado Papa Francisco: olor a oveja, porque el pastor vive con las ovejas. Los pastores verdaderos, ¿se acuerdan? Después le preguntan a la hermana Paulina, sabe este tema. ¿Por qué decimos que debe estar con las ovejas? El abad tiene que estar con las ovejas. Porque el pastor vive en la antigüedad, subía a los cerros a buscar pastos y se quedaba a vivir con las ovejas, hasta que alguien lo reemplazaba. A veces
meses, ¿no? ¿Qué pasó en el nacimiento de Jesús? Los ángeles van a buscar a estos que son marginales. ¿Por qué marginales? Porque no viven con la gente común, no participan de la sociedad, están viviendo con ovejas, ¿no? Por eso tienen olor a oveja. Si ustedes alguna vez, nosotros teníamos oveja y cuando teníamos que agarrarla, uno pues queda impregnado del olor a oveja, ¿no? Sepa que ha recibido el cuidado de almas enfermas, no el dominio tiránico sobre las sanas. Acá resuena, fíjense, Ezequiel. Tema lo que Dios dice en la amenaza del profeta. Y cita Ezequiel. Tomaban lo que veían gordo y desechaban lo que veían flaco. La oveja que no podía caminar o que la dejaban. Imite el ejemplo de piedad del buen pastor que dejó 99 ovejas en los montes y se fue a buscar una que se había perdido. Este ejemplo del buen pastor es justamente una parábola a la cual Jesús le pone picante. ¿Por qué? Un pastor con 2 dedos frente no se va a dejar el 99 y va a ir a buscar la otra, que muera, ¿qué me importa? Yo tengo que cuidar las 99, no. Y esta parábola, ¿a cuál va asociada? Son 3. Sí, ¿y cuál otra? La más importante. Claro, la del Padre Misericordioso. Padre Misericordia, ¿no? O sea, va a asociar, son las 3 parábolas de la misericordia. O sea, San Benito está pensando acá, no solamente en el pastor, está presente la parábola del Padre Misericordioso. ¿Y qué pasa en la parábola del Padre Misericordioso? Pasa una cosa terrible, dijo un niñito. Pasa una cosa terrible, dijo un niñito. Dios no actúa como padre, actúa como madre. ¿Qué padre va a hacer lo que hace ese padre? Sale corriendo como un tonto, digamos así, ¿no? A buscar el hijo que le había gastado todo el dinero, se había portado mal, y vuelve. Y vuelve porque no vuelve. Reflexiona un momento, ¿y por qué vuelve en la parábola? Porque tiene hambre. ¿Cuáles son las 2 características propias de los monjes? Hambre y sueño. Esas son las 2 realidades nuestras, para acá. Hambre y sueño. O sea, no fue a buscarlo por algo altruista, pobre papá, ¿no? Sino fue porque tenía hambre. Lo bueno que reflexionó y dijo, volvamos a casa de mi padre. Entonces, imite el ejemplo de piedad del buen pastor, y acá entran las parábolas de la misericordia, sin citarla, pero implícitamente, que dejó 99 ovejas en las montañas y se fue a buscar una que se había perdido. Y tanto se compadeció de su flaqueza que se dignó cargarla sobre sus sagrados hombros y volverla así al rebaño, ¿no? Es decir, imita a Cristo, ¿no? Imita a Cristo. El abad imita a Cristo, que busca y trae sobre sus hombros a la oveja perdida. No es simplemente una tarea que tiene que hacer porque le toca, sino es una tarea que está en el eje mismo, la entraña misma de la misericordia de Dios. Es decir, es entrar en el ámbito de la misericordia divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.